Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. En esta oportunidad nos acompaña en este segmento el diputado Omar González Moreno, jefe de fracción de la fracción 16 de julio, diputado por 20 Venezuela, dirigente de 20 Venezuela en el estado Anzoátegui y por supuesto uno de esos grandes luchadores con los que siempre es un gusto conversar sobre la realidad política y sobre todo a partir de las propias posiciones de la fracción que hoy tiene el gran honor de dirigir y que ha sido una fracción que siempre ha asumido una voz firme y una posición tajante frente a las pretensiones de muchos actores de prolongar el sufrimiento de los venezolanos y prolongar este conflicto que vive el país. Diputado, bienvenido, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, Pedro Urruchurtu, un grato placer estar de nuevo en tu programa, un saludo muy cordial a todos tus oyentes y televidentes y desde luego al equipo que te acompaña. Y gracias por esa generosa presentación. No, gracias a usted, diputado. Diputado, la parte anterior hacíamos el editorial, la editorial del programa y era por supuesto en función de esta nueva, digo nueva porque realmente es como una especie de eterna repetición, pero en esta oportunidad el nuevo argumento que se ha dicho de que es probable que se nombre un nuevo Consejo Nacional Electoral y que ese sea el primer y más importante paso para lograr la transición, olvidándose quienes hoy dicen eso, que se suponía que lo más importante era lograr el cese de la usurpación, porque se entiende que una elección todavía con el régimen en el poder jamás sería tal cosa, ¿no? Y bueno, ya se nos dice públicamente que entonces quienes se oponen a eso buscan la abstención, buscan generar que la gente no salga a votar, cuando en realidad yo he dicho que allí, en un proceso como este que vive Venezuela, eso de votar o no votar es un falso dilema y donde no puede haber abstención, donde no hay elección. Quisiera su lectura porque usted esta semana además fijó posición al respecto frente a lo que fue la sesión de la Asamblea Nacional sobre este tema. Quisiera conocer sus apreciaciones, quisiera conocer su lectura sobre este tema y por supuesto su mensaje a los venezolanos en este punto en específico antes de ahondar en otros temas. Es muy claro el ardid que prepara el régimen de Nicolás Maduro. Esto se trata de los preparativos de otra gran estafa electoral, otro megafraude, como lo hemos calificado, que están en proceso. Y para ello está utilizando su bufete personal en lo que se ha transformado el Tribunal Supremo de Justicia, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. Primero, en el desconocimiento del organismo que tiene la atribución constitucional de escoger el Consejo Nacional Electoral, como es la Asamblea Nacional. La desconoce y le da a esas atribuciones a un parapeto que se armó a comienzos de este año, el 5 de enero pasado, que preside Luis Parra, que no tiene ni la legitimidad, ni tiene el apoyo, y simplemente es una figura que montan allí para desconocer los resultados de las elecciones del 6 de diciembre del año 2015. Bueno, el segundo paso que dan es decretar una supuesta omisión legislativa, cuando todo el país conoce que la Asamblea Nacional ha estado trabajando en lo que dice la Carta Magna sobre la escogencia de los nuevos integrantes del organismo comicial. Y en tercer lugar, pues incluso llegan al exabrupto de darle un plazo de 72 horas a ese comité de postulaciones que ellos desconocen, porque recuerda, Pedro, que ese bufete que fue escogido después que perdieron las elecciones sin ningún basamento legal, a los 3 días de haberse instalado esta Asamblea Nacional, decretó el desacato y desconoció todas las gestiones legislativas, contraloras y políticas que hacía el Parlamento. Entonces ahí está una gran contradicción, después declara una omisión legislativa a un organismo que ellos no reconocen y después le da 72 horas a una comisión de postulaciones para escoger. Tengo entendido que en este momento se están haciendo gestiones y que hay una reunión del comité de postulaciones
para analizar esta situación. No lo sé, es una versión extraoficial, pero está lleno de rumores en la mañana de hoy ese tema. En todo caso, para resumir, para nosotros nada de lo que decidan en torno a esto significa una ruta correcta. ¿Por qué? Porque ya los venezolanos están curados en salud. Sí, sí, por ejemplo, yo le decía en el Parlamento, la primera vez que uno lo convocan en unas elecciones, pues es entendible que uno asista. En la segunda vez incluso uno puede decir, bueno, está bien, se justifica ir a probar a ver si es verdad que esta gente va a actuar honesta y correctamente. Pero después de 3, 4, 5, 6, 7, 29 veces, 29 procesos electorales que han sido trampeados, y cuando no lo pueden trampear, como pasó en el año 2015, a los 3 días de haberse instalado, lo decretaron ilegítimo y montaron un organismo paralelo. Entonces, esa ruta electoral ya en Venezuela está absolutamente eliminada, no hay posibilidad. Además hay que contar 15 referendos que corrieron la misma suerte. Es decir, aquí no hay salida, y el propio Maduro lo dijo, nosotros no vamos a convocar ningún proceso electoral que lo vayamos a perder. Bueno, entonces, ¿qué más quieren? Van a seguir engañando al pueblo venezolano con un fraude electoral cantado. Ya es un fraude electoral irreversible, como diría la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral, que está enquistada allí justamente para defender a los dictámenes de Miraflores del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así es, diputado. Muy clara su postura al respecto. Ahora, aquí habría que analizar una serie de errores y contradicciones. Por un lado, usted bien afirmaba, yo también lo mencionaba en el editorial, por un lado afirmaba que este mismo TSJ ilegítimo que hoy pretende llamar a la Asamblea Nacional para que presente una lista de nombres preseleccionados, según el Comité de Postulaciones, que tampoco queda claro a qué asamblea se refiere, porque hasta hace poco reconoció a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional de manera, por supuesto, ilegítima y espuria, pero lo hizo. Y a la par de eso, nombra en desacato a esta Asamblea Nacional, le quita su mayoría calificada de los 2/3, pero hoy resulta entonces que esta TSJ ilegítimo, con todo y después de haber participado en hechos como el 30 de abril y todo lo que estaba cocinándose allí, pues entonces hoy dice que la Asamblea Nacional debe presentar unos nombres para escoger a un Consejo Nacional Electoral, algo que es una atribución de la Asamblea Nacional, no del TSJ. Lo grave de esto, lo que pareciera que podría ocurrir acá, es que la propia Asamblea Nacional legítima y los representantes de ese comité de postulaciones terminen por reconocer al TSJ que tienen 5 años denunciando por atropello, por ilegítimo, y que además podrían terminar legitimando el arrebato de una competencia que es exclusiva del Parlamento legítimo, lo cual sería muy grave. Pero a esto se suma, diputado, también los errores propios del denominado G4 y la oposición que ha intentado nombrar a este comité de postulaciones. Por un lado, aceptaron la reincorporación del chavismo cuando no correspondía, cuando habían perdido su curul y sus facultades como parlamentarios, y donde prácticamente eso se omitió, y además permitieron la conformación de este comité de postulaciones con miembros de la junta directiva o miembros de ese grupo de Luis Parra. Es decir, terminaron validando y reconociendo a los propios que han atacado al Parlamento, que han ultrajado la legitimidad del Parlamento, y esto por supuesto ha sido un constante atropello que hoy pareciera que no tiene salida, y pareciera que lo que nos van a decir es que, bueno, está bien, la Asamblea da los nombres para que no digan que no hay legitimidad, pero el TSJ decide. ¿Qué opinión le merece usted eso, diputado, en un contexto en el que además vuelve a relucir el chantaje de que no se pueden abandonar los espacios? Esa es una reflexión válida el día de hoy. Eso parece, Pedro, un trabalengua, efectivamente, ¿no? Porque nadie que no vive en Venezuela podría entender todos estos disparates. Nosotros lo hemos resumido, la fracción 16 de julio, lo hemos resumido en una sola frase. La verdadera oposición no va a participar en este tinglado, en este megafraude cantado, la verdadera oposición. Pero es bueno destacar esto, porque todo lo demás es una puesta en escena de una tragicomedia,
porque efectivamente allí no se está dando sino la puesta en escena de una preproducida actuación. Allí hay gente que introdujo ante ese ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia esa demanda para llegar al momento en el que estamos. Bueno, gente que ha tenido una trayectoria en Venezuela, Claudio Fermín, está Timoteo Zambrano, está Felipe Mujica, están otros dirigentes que se hacen pasar por la oposición y al final están sirviendo precisamente como instrumento del chavo madurismo que ha destruido a Venezuela. Entonces, nosotros partimos de que la verdadera oposición no va a participar, pero ojo, no te olvides, Pedro, que ese mismo espurio Tribunal Supremo de Justicia, yo prefiero llamarlo el bufete personal de Nicolás Maduro, fue el mismo que inhabilitó a los principales líderes de dirigentes venezolanos de la oposición y ilegalizó a los partidos políticos. Aquí están ilegalizados prácticamente todos los partidos políticos, salvo estos que le hacen el juego a Maduro. Partidos como Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, 20 Venezuela, etcétera, etcétera. Sí han reconocido partidos que se han creado al calor de este y a mí no me extraña que en las próximas horas se produzca un salto mortal en el cual este mismo Tribunal Supremo de Justicia, para buscar darle legitimidad a las decisiones que está tomando, bueno, le entreguen, por ejemplo, el partido Acción Democrática. Ahí se dice que se lo van a entregar a Bernabé Gutiérrez, el secretario de Organización Nacional, en una jugada, y se la van a quitar a Henry Ramos Alú, quien se quedaría al lado de Juan. Y en otra jugada similar, de Un Nuevo Tiempo, se le darían a Stalin González el control del partido Un Nuevo Tiempo, para que Manuel Rosales siga al lado del gobierno interino. Entonces, esto es simplemente un ardid, una estratagema. Si eso ocurre, bueno, es una bofetada al pueblo venezolano, a la inteligencia del pueblo venezolano, porque nadie se va a comer ese cuento, ¿no? Entonces, pero esos mecanismos los está usando de la manera más descarada el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, para sintetizar nuestra posición y la de alertar al pueblo venezolano, es la de que aquí se está cocinando un fraude de dimensiones colosales, como un esfuerzo para oxigenar y mantenerse en ese frágil equilibrio que tiene Maduro en el poder. Yo sé que posiciones como esta podrían sonar como desesperanzadora para los venezolanos. Sin embargo, yo quiero aclarar que, por el contrario, es un signo inequívoco del desespero de un régimen que está en su agonía, porque las circunstancias en las que se mantiene, es imposible permanecer durante más tiempo. Recordemos que Maduro y sus más cercanos colaboradores están siendo enjuiciados por delitos gravísimos, como por ejemplo el narcotráfico, terrorismo, violaciones de los derechos humanos. Hay una requisitoria internacional. Él no puede salir del país a los países que están en poder de sus compinches, Cuba, Nicaragua, y cada vez son más reducido el número de esos países, pero por si fuera poco hay incluso una recompensa por su captura. Cualquier día un ambicioso puede entregarlo para recobrar los 15 millones de dólares que hay por quien facilite la captura de él, y de 10 millones de dólares a los demás colaboradores y a otros 5. Es decir, y si eso fuera poco, hay en este momento la imposibilidad de recibir recursos, ya ni siquiera por el petróleo, que está prácticamente regalado en los mercados internacionales. No pueden llegar los buques a cargar el petróleo, no pueden sacar el oro y el diamante de las entrañas de Guayana a través del arco minero, que estaban saliendo ilegalmente al comercio del mundo.
ya no lo pueden hacer. Tampoco pueden sacar la droga. Los carteles de la droga que participan en el país, se les cayó el negocio, lo tumbaron. ¿Quiénes lo tumbaron? Bueno, los aliados, Estados Unidos y 22 naciones que dijeron ya basta, que esta corporación de criminales y de mafiosos estén saqueando a una nación como Venezuela y que la tenga sometida a una tragedia que es inconmensurable, jamás vista en América Latina. Entonces, si uno lo ve desde ese punto de vista, el foco, nos daremos cuenta que esto es un gobierno agónico. Desde luego, necesita la conducción y la organización para terminar de salir de eso. Y por supuesto que necesitamos de la ayuda internacional en varios aspectos, en la ayuda para neutralizar. A eso iba, perdóneme que lo interrumpo porque ya me quedan 2 minutos y no quiero dejar de preguntarle eso, por el contraste que genera. Esta semana María Corina Machado presentaba un plan de acción, una hoja de ruta que precisamente va en la línea que usted menciona, de la comunidad internacional, que es, si bien es cierto, con la fuerza interna, la única opción posible de lograr la amenaza creíble que necesita este régimen para ser derrotado y finalmente avanzar a una transición. Quiero su opinión sobre este tema y lo podemos ir conectando en 2 minutos que me quedan antes de ir a la pausa, por favor. Con mucho gusto. La operación de paz y estabilidad que planteó María Corina es, a mi juicio, el documento más importante planteado a la comunidad internacional y nacional por dirigente opositor alguno. María Corina Machado ha presentado una hoja de ruta en puntos muy claros. Primero, es necesaria la ayuda internacional. Primero, que la liberación de Venezuela la vamos a hacer los venezolanos, pero con la ayuda internacional. Primero, para controlar y neutralizar a los grupos armados que tienen el control en este momento del país. Grupos extranjeros como los cubanos, los rusos, los chinos, los iraníes, los guerrilleros, la ELN, la FARC, los grupos del terrorismo islámico como el Hamas, Hezbollah, la Fuerza Quds, que están en nuestro territorio. Y también los carteles de la droga más peligrosos del mundo que han tomado a Venezuela como su cabeza de playa y su puente para su sucio negocio. Por si fuera poco, también tenemos grupos paramilitares llamados colectivos que se han apoderado del territorio nacional. Para neutralizar a esta gente es necesaria la ayuda internacional, porque el pueblo venezolano, el pueblo civil, mira, ¿tú sabes cuántos muertos, cuántos asesinatos han habido en los 20 años que tiene este régimen, los 21 años? Más de 300.000 asesinatos. Se ha convertido en el país con mayor número de homicidios del mundo, el país más solamente en ejecuciones extrajudiciales pasan de 50.000 los asesinatos, los homicidios. Es decir, las cifras son espantosas, son desastrosas. Entonces, un primer objetivo del documento de María Corina es controlar y neutralizar estos grupos, que necesitamos la ayuda. Desde luego necesitamos la ayuda, la asistencia humanitaria, los destartalados que está el sistema de salud. Está liquidada la producción agropecuaria en Venezuela para abastecer de alimentos al país. El intercambio comercial internacional está totalmente roto. Es decir, la asistencia para eso. También se necesita la ayuda internacional para la reconstrucción de la infraestructura. El 75% de los venezolanos no tiene agua potable en este momento. En lo que va de cuarentena, para que tengan ustedes una idea, lo que va de cuarentena, se han registrado más de 30.000 fallas eléctricas en lo que va de cuarentena. Imagínate tú qué repercusión tiene esto. Es decir, también necesitamos la ayuda para la reconstrucción de estos sistemas y desde luego están destruidos la industria pesada del aluminio, del petróleo, de la gasolina. Para poder producir gasolina necesitamos activar las refinerías. Para todo eso se necesita la ayuda internacional. Ahora, nosotros estamos que para neutralizar y controlar a estos grupos armados, bueno, ahí está el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y plantea María Corina Machado que no sea un solo país, sino que sea una coalición de países que precisamente se organicen en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en el artículo 8,
la utilización de una fuerza de paz y estabilización que nos ayude. Y luego la comunidad internacional, la Unión Europea, la OEA, las Naciones Unidas, la banca mundial, nos ayuden como hicieron después de la Segunda Guerra Mundial con la reconstrucción de Europa, para precisamente poder poner en funcionamiento este país. Porque sin esa ayuda no habrá estabilidad política ni tampoco habrá paz. Es decir, necesitamos para reconstruir un auxilio financiero, un auxilio militar, humanitario, y desde luego el pueblo venezolano, que así como pasó para recordar algún hecho histórico en la Francia del año 44, cuando el desembarco de Normandía, bueno, el pueblo francés salió a la calle y tomaron París en el año 44, que no hubiese ocurrido si no hubiesen tenido la ayuda de los americanos por Normandía y de los soviéticos por el frente oriental en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Diputado, bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias siempre por su claridad y por sus posiciones tan firmes al frente de la fracción 16 de julio, que está conformada, por supuesto, por hombres y mujeres que entienden la importancia de la lucha y sobre todo el enfoque correcto para derrotar a este régimen, y por la loable tarea que vienen haciendo desde el Parlamento con todos esos riesgos que implica y que nos llena de orgullo como venezolanos. Gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir